por la facultad como presentadora de esta videoconferencia. Me complace en presentar la 13ª jornada de intercambios de experiencias empresariales y de negocios, que constituye una experiencia de aprendizaje como complemento a la formación profesional de los estudiantes, diseñado como un espacio de reflexión, análisis y juicio crítico de buenas prácticas y de gestión pública, basada en el desarrollo tecnológico, emprendimiento, sostenibilidad y acceso a los mercados, así como el entorno económico que les permitirá conocer la versión de los actores principales del mundo de los negocios. De acuerdo con la programación, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema Tendencias del entorno macroeconómico de Perú, que estará a cargo del maestro Juan Carlos Ocampo Risco, economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú, maestro en economía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se ha desempeñado como capacitador en finanzas corporativas en Minera, Retamas, AG Perú, Aris, Industrial, Jovel, Cofide, Petroperú, Credicor, Primax, columnista invitado en el canal N, Diario de la República, El Comercio. En la actualidad es coordinador de la Escuela de Economía en Universidad Privada del Norte y consultor en negocios de emprendimiento familiar. Por tratarse de una actividad académica, los estudiantes no deben abandonar la sala de Zoom mientras se desarrolle la videoconferencia. Estar atentos porque deberán elaborar una recepción de la videoconferencia para presentarla a sus profesores de la asignatura. Las preguntas de los participantes serán canalizadas por mi persona a través del chat, levantando la mano, los mismos que serán respondidas por el expositor al final de la videoconferencia. Cabe reiterar que esta videoconferencia está siendo grabada en la plataforma Zoom y será difundida en el canal Zoom USMP, YouTube. Adelante, maestro Juan Carlos Ocampo Risco. Puede usted iniciar su videoconferencia. Muy bien, muy buenas tardes y muy agradecido a la Universidad San Martín de Porres. Felicitarlos también, como lo hizo el decano, por esta jornada de intercambio de experiencias empresariales y de negocios. Nos toca estudiar un poco las tendencias del entorno macroeconómico del Perú, pero desde una visión empresarial. Es decir, las variables, el movimiento de variables macroeconómicas, la información que tenemos de los diferentes países, los indicadores mundiales, cómo pueden afectar los negocios en nuestro país y cómo esto, de alguna forma, influye en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, esta información lo que busca es desde el aspecto empresarial, qué es lo que debemos hacer y dónde es que estamos parados actualmente, ¿no? Un poco vamos a mirar cómo le va al mundo, ¿no? Cómo le va al mundo en lo que se refiere al nivel de actividad económica, ¿no? Para nadie es ajeno lo que hemos vivido en este 2020 con un inicio de pandemia. Si pueden ver mi lámina, en el 2020 la economía mundial, ¿no? Si podemos agregar todos los países, tuvo una caída de más del 3%. Y ya en el 2021 hubo un rebote de 6%. Para este año se espera que el mundo esté cercano al 3%. Pero si nosotros podemos mirar los principales países, los que pesan más en el concierto de los negocios globales, por ejemplo, tenemos el caso de Estados Unidos, que tuvo una caída por encima de la caída mundial, 3.5, fue una caída mucho más fuerte, y luego una recuperación no tan alta como la tuvo el mundo, cercana apenas muy cercana al 6%. Y la preocupación que se tiene es que Estados Unidos podría estar ingresando técnicamente a una recesión, ¿no? Con un crecimiento apenas del 1.7%. Recesión me refiero que en algunos trimestres, ¿no? Esa es la preocupación. Y para el 2023 en 1.2. El caso de Estados Unidos está afrontando, como muchos países, el aumento de precios. Y hablamos de Estados Unidos porque Estados Unidos es el segundo socio comercial, ¿no? Las exportaciones, el segundo destino viene a ser Estados Unidos, porque el primero viene a ser China, que ustedes pueden apreciar, que pese a la pandemia, ¿no? No tuvo una contracción de la economía en el 2020, ¿no? Fue un crecimiento más bajo y fue luego
empezó a tener una recuperación importante en el 2021, y en el 2022 se espera que crezca más del doble de Estados Unidos. Y esta sería una de las principales razones por las cuales el precio de los metales están en unos niveles realmente bastante altos, ¿no? Donde Perú tiene un papel muy importante como uno de los principales exportadores de cobre, ¿no? Luego de Chile, bueno, junto con Chile. En el caso de América Latina, la caída fue mucho más fuerte que el mundo, ¿no? Hubo un incremento de pobreza, y obviamente el hecho de cerrar los negocios hizo que se perdieran muchos puestos de trabajo, ¿no? Si nosotros miramos, por ejemplo, en el 2022, hemos tenido a nivel de la región un crecimiento de 6% en el 2021, 2.3% en el 2022, es lo que se espera, y para el 2023 las cifras no son tan atractivas. Por lo tanto, las empresas, ¿no?, tienen que ser más cautelosas en cuidar clientes, tienen que tener cuidado más con los gastos, con las proyecciones que hacen, y eso implica de dotar de un mayor profesionalismo y competitividad en la gestión, ¿no? Por eso, como indicaba el decano al inicio, es importante que la teoría esté junto con la práctica, y este tipo de eventos ayuda mucho a que los estudiantes puedan llevarlo, ¿no?, a casos específicos de cómo van a afrontar situaciones empresariales en corto tiempo, ¿no? Si nosotros nos ponemos a revisar quiénes son los principales socios comerciales, y ahí va la reflexión, y por eso le habíamos puesto foco tanto a Estados Unidos y a China, no solamente porque son los principales protagonistas de la economía mundial, sino que tanto China como Estados Unidos representan el 47% de lo que vendemos. Si nosotros miramos las cifras de PROMPERÚ del año pasado, ¿no?, China tiene un 35%, Estados Unidos un 12% de lo que exportamos, y luego en la cola tenemos a Corea del Sur, Japón, Canadá e India, ¿no? Si bien es cierto, Perú se ha estado diversificando en el número no solo de partidas arancelarias, sino también de países destino, ¿no? Cada vez estamos vendiendo más. Sin embargo, tenemos aún una gran dependencia tanto de China como de Estados Unidos. Y sin dejar de lado a otras 4 economías que, a mi punto de vista, son importantes, y tenemos que enfocarnos en ver qué oportunidades de negocio van apareciendo en base a las necesidades de los diferentes segmentos de mercado. Me refiero tanto a Corea del Sur, Japón, Canadá e India, ¿no? Me llama mucho la atención el caso de India, ¿no?, que inclusive se está hablando de un tratado de libre comercio en el mediano o largo plazo. Al respecto, es importante indicar que India en el breve plazo debe estar alcanzando en población a China, y cada vez se están viendo un mayor nivel de actividad económica para las empresas que están interesadas en exportar a este país, ¿no? Bien, luego me gustaría un poco revisar una de las grandes preocupaciones que tiene la humanidad, que es la inflación, que es el aumento de precios. ¿Y por qué para una empresa puede ser importante? Porque una inflación más alta hace que las familias destinen sus ingresos más a aquellos productos que son fundamentales, como son los alimentos, ¿no? Entonces, el espacio que queda en el presupuesto de las familias para poder ver qué otros productos pueden comprar es un poco más reducido, y eso implica ser más competitivo. Si nosotros miramos en esta lista, y apelo a su memoria, nuestros principales socios comerciales, habíamos dicho, tanto China, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y Canadá, ¿no? Si ustedes miran en este cuadro, en los últimos 12 meses los precios han crecido 8.4 en el Perú, ¿no? Se ha complicado un poco el nivel de consumo para las familias, pese a los estímulos que se han dado en liquidez, que eso lo vamos a ver en unos minutos más adelante.
Miren el caso de Estados Unidos, básicamente tiene casi la misma inflación que nosotros, si estamos mirando socios comerciales. En el caso de India, un crecimiento de precios de 7%, casi 6% en el caso de Corea del Sur, ¿no? Por decir, pues, los principales socios comerciales, ¿no? Sin embargo, en la región hay otros países que, me refiero a América Latina, que han tenido incrementos mucho más altos que el peruano. Uno es Chile, un incremento de 14%, y otro de Colombia. En el caso de Colombia, es un país muy importante para nosotros, porque hay mucha inversión peruana en Colombia, ¿no? Se estima que algo más de 2.000 millones de dólares de inversión peruana tenemos en Colombia. Podríamos seguir avanzando con inversiones en este país, pero tomar en cuenta esta coyuntura en la cual se tienen unos precios más altos. Miren, en el caso de Colombia, no se obtenía un máximo desde abril del año 99, ¿no? Y en el caso de Chile, que también es un importante socio comercial, ¿no? Si bien es cierto, no aparece entre los 5 importantes destinos de exportación, y sin embargo, es muy importante para las inversiones peruanas, ¿no? Un poco para subrayarles a ustedes que, si bien es cierto, hay inversión chilena en nuestro país, algo de unos 10.000 millones de dólares, hay inversión peruana en Chile por unos 4.000 millones de dólares. Es decir, no solamente hablamos de una balanza de bienes, sino también una balanza de capitales, ¿no? Es importante hacerle un seguimiento a lo que vaya a pasar en el caso del hermano país de Chile, ¿no? La guerra no solamente está golpeando a América Latina, a los países a los socios más importantes. Miren el caso de Ucrania, tiene una inflación de 23.8%, a la misma Rusia ya tiene una de las inflaciones más altas del mundo, 14.3%, y definitivamente eso también golpea el nivel de actividad económica y también la performance de las empresas, porque reduce las expectativas de poder invertir más, y las familias viven más preocupadas por tratar de solucionar sus necesidades básicas, ¿no? En el siguiente cuadro podemos ver un poco cómo nos afecta la inflación, ¿no? Decíamos, si la inflación solamente ocurre en el Perú, bueno, veamos cómo nos afecta a nosotros. La materia prima que más nos llama la atención es el petróleo, ¿no? Si nosotros miramos, por ejemplo, el incremento que ha tenido, ¿no? Miramos las 3 últimas columnas. En la penúltima columna vemos que en lo que va del año, el petróleo ha crecido un 13%. Se ha un poco desacelerado por las medidas que han tenido muchos bancos centrales en el mundo de subir la tasa de referencia, ¿no? Durante el año pasado hemos enfrentado un incremento en el precio del petróleo de un 58.7%. Explicado por la recuperación económica, porque ya se iban abriendo más negocios en el mundo, ¿no? Lo que sí preocupa es lo que está ocurriendo con el gas natural, ¿no? A raíz del conflicto que hay con Rusia, con Ucrania. Miren, en lo que va del año, se tiene un incremento del 146% en el precio del gas natural, ¿no? Si bien es cierto, puede ser de alguna forma una señal importante para Perú, que exporta gas natural, aunque ya está amarrado a un determinado precio. Sin embargo, esto podría ser una oportunidad para atraer inversión extranjera, ¿no? Y a poder aprovechar este recurso. Como todo el mundo digamos, lo espera, que abastezca el mercado local y también que abastezca el mercado internacional. Miren cuánto ha crecido lo que es el gas natural desde antes de la pandemia, ¿no? Desde diciembre de 2019 a la fecha, prácticamente se ha triplicado el precio del gas natural. En el caso del GLP sí ha habido una desaceleración, ¿no? Apenas 1.1% en lo que va del año, la gasolina 12.9%, y si vamos por la parte de alimentos, en la cual somos muy sensibles porque todo el sector panificador peruano depende del trigo para fabricar panes, para las galletas, para los fideos, ¿no? Se tiene un crecimiento de 12.9%, ¿no? Y un poco lo que se busca con subir las tasas de referencia es hacer que los precios de los alimentos, los commodities, ya no estén creciendo esas tasas,
Si nosotros miramos, por ejemplo, el año pasado, y eso es lo que de alguna forma explicaba por qué subía el precio del pan, ¿no? En el caso del trigo, el crecimiento era del 27%, ¿no? 27%. Esta vez, este año ha crecido 16,5%, pero si miramos antes de la pandemia, prácticamente era casi un 100%, ¿no? Y eso ha hecho pues también duros reveses en las empresas que están ligadas a todo lo que es el sector panificador. Ahora, otra materia prima que nos golpea directamente es el maíz, porque impacta en el sector avícola, ¿no? Perú es un gran consumidor de pollo, y para ese pollo se necesita pues maíz. El año pasado el maíz creció 22%, en este año, miren, no termina el año y ya creció 17%. Dependemos mucho del maíz y efectivamente eso impacta en los costos de producción en este sector y por ende en el precio del pollo, y las empresas que están en este rubro están haciendo toda una serie de reingeniería, de estructuras, ¿no? De buena fuente sabemos que están tratando de ser lo más eficientemente posible, ¿no? Para poder afrontar esta alza en el alimento del pollo, ¿no? Y eso se ve pues reflejado en los mercados, ¿no? Donde el precio del pollo pasa los 10, los 11 soles el kilo, ¿no? Y por otro lado tenemos el caso de lo que es el aceite de soya, ¿no? El aceite que consumen las familias. Miren, el año pasado creció casi 47%, ¿no? Si bien es cierto, hay otras marcas que son un poco más económicas, pero hay una gran dependencia del aceite de soya que es importado. Y hasta las marcas más pequeñas han subido el precio. Felizmente que en lo que va del año, el incremento ha sido apenas de menos del 11%, esperemos que se mantenga ahí. Y luego, llegando al tema de fertilizantes, que es lo que preocupa para, digamos, la producción de papa, lo que se refiere al arroz, el limón, ¿no? Que son los productos más sensibles a los fertilizantes. Miren, el año pasado el incremento en el precio de fertilizante ha sido de 164%. 164%. En lo que va del año ha habido una caída de 13%, pero este incremento del año pasado realmente pues complica el panorama agrícola en nuestro país y también en muchos países, si es que no se hacen las compras a tiempo, al menos tener un recurso caro, pero tenerlo. Y yo diría que es mejor tenerlo aunque sea caro a no tenerlo. Y si miramos antes de la pandemia, prácticamente se ha duplicado el precio del fertilizante, ¿no? Entonces, de alguna forma, un poco mirar a las empresas que están ligadas a estas industrias, cómo se ven afectadas por el alza de los insumos, ¿no? Y también cómo impacta, pues, luego esto en las familias, ¿no? Que ven en alimento, al menos las familias de digamos, ingresos más bajos, tienen más del 45% del presupuesto en alimentos. Bien. Ahora, vamos a ver un poco qué es lo que se ha estado haciendo para un poco enfrentar la inflación en el mundo, ¿no? Si miramos en la región, ¿no? Primero miramos a nuestro país, Perú, la tasa de referencia, ¿no? Subió hasta 6,75%, es decir, una forma de frenar la inflación es hacer el crédito más caro, ¿no? Pero no solamente el Perú lo ha hecho eso, ¿no? O sea, ya se ve un incremento en las tasas de interés, y no solamente de consumo, sino también las tasas de interés para créditos empresariales, básicamente ligado a la mediana, a la pequeña empresa, la microempresa, que está más del 90%, porque los chicos que han llevado curso de finanzas saben bien que las empresas corporativas suelen recurrir a la emisión de bonos, ¿no? O algunas otras operaciones por mercado de valores. Además de Perú, en la región, fíjense, en el caso de Brasil, ha aumentado el costo de crédito mucho más alto, ¿no? 13,75%, Chile 10,75%, Colombia 9%, México 8,5%, ¿no? Y ahora, por el lado del sector exportador, podemos ver que en términos relativos, ¿no? El incremento de la tasa de referencia golpea más a los países de la región que compiten con nosotros con exportaciones. O sea, si yo soy una empresa exportadora, definitivamente lo que estoy viendo es que si me comparo con empresas de países como Brasil, Chile, Colombia, ellos están afrontando
un encarecimiento del crédito más alto que el de nosotros, ¿sí? Economías mucho más avanzadas, como por ejemplo el caso de Estados Unidos, su tasa de referencia es 2.5, ¿no? Y la eurozona está en 1.25, ¿no? Realidades muy distintas. En el caso de Rusia, 8%, ¿no? Ahora, debemos entender que este incremento en la tasa de referencia, en la tasa de interés, obedece a que, digamos, cuando vino la pandemia, lo que hicieron los bancos centrales en todo el mundo era inyectar de más liquidez, ¿no? De más liquidez, ampliar los plazos para las empresas, para que puedan salir de sus dificultades, ¿no? En el corto plazo, ¿no? Y se ha inyectado mucho dinero en todo el mundo, y ahora lo que se trata es de retirar ese estímulo, ¿no? Subiendo las tasas de referencia. Entonces, en ese sentido, yo lo que quería indicar, sí, que las empresas tienen que ser mucho más cuidadosas en revisar los costos de endeudarse, ¿no? De manejar oportunamente sus inventarios, ¿no? De negociar, ¿no? Con mejores instrumentos financieros para tener créditos, si bien es cierto, no tan baratos como el año pasado, pero al menos que no crezcan tanto, ¿no? Entonces hoy día las empresas tienen que competir en negociar de la mejor forma con los bancos, y eso que implica tener toda la información financiera al día para al menos, si voy a ver que, por ejemplo, mi empresa, ya sea que venda solo al mercado local o al mercado internacional, yo lo que tengo que hacer es hacer que ese crecimiento sea el menor posible, ¿no? Ese es un poco el mensaje que nos deja lo que es el costo del crédito. Ahora bien, si nosotros miramos el frente exportador, ¿no? Que es que aporta mucho en las divisas, ya lo habíamos dicho, la minería digamos, es un sector todavía muy representativo, ¿no? La minería tiene, según datos del Banco Central de Reserva, tiene un 63% de todo el valor de todas las exportaciones, al menos cifras del año pasado. El sector agropecuario, si bien es cierto, hemos avanzado muchísimo, y esperemos que sigamos digamos, manteniendo estas tasas de crecimiento, diversificándonos en productos, dándole valor agregado, llegando a más mercados internacionales, profesionalizando las empresas, ¿no? Teniendo más profesionales de negocios internacionales, ¿no? Sin embargo, el sector agropecuario todavía es un 13% de todo lo que exportamos. La pesca, ¿no? No se nota muy bien, esa parte roja que ustedes pueden apreciar, está alrededor de un 4%. Y hay una gran oportunidad que deben aprovechar las empresas. He trabajado en el sector pesquero algo de 15 años y tengo algunas publicaciones sobre este sector, y eso vamos a verlo en una siguiente lámina. Y luego tenemos el rubro de otros, ¿no? El rubro de otros, que están esperando, digamos, que sus profesionales investiguen, indaguen de más oportunidades comerciales para poder seguir creciendo. Esto es un poco el panorama de las exportaciones peruanas, ¿no? No ha habido cambios muy importantes respecto a los 2 últimos años, pero sí muy relevantes si lo miramos 10 años atrás, ¿no? Definitivamente el crecimiento del sector agropecuario ha sido muy importante. Bien, en la siguiente lámina podemos ver un poco los resultados de los 19 últimos meses de los precios que han recibido las exportaciones. Como ustedes podrán apreciar, el precio del cobre, ¿no? Luego que ha estado en unos niveles espectaculares, ojo que los datos de precio del cobre están en centavos, ¿no? Está en centavos, está en términos de dólares, ¿no? Pero lo que se aprecia, esta información también del Banco Central de Reserva, es que el precio del cobre, ¿no? Está empezando a reducirse. Es decir, a los exportadores de cobre, que es la principal partida arancelaria que nosotros vendemos al exterior, está en un sostenido descenso, ¿no? Miren cómo se ha estado reduciendo en los 3 últimos meses. Y el precio del oro también, ¿no? El precio del oro también ha estado cayendo, ¿no? No es tan importante en valor de exportaciones como el cobre es más importante, pero el oro junto con el cobre son estos metales los más representativos de las exportaciones mineras. También ha estado, como ustedes podrán apreciar, en una franca caída, ¿no? Ahora, una forma de poder, de alguna forma,
contrarrestar esta caída debiera darse con un mayor nivel de producción, con un mayor nivel de inversión. Sin embargo, lo que se aprecia en el sector minero es que, al menos este año, no ha habido un crecimiento importante, ¿no? No ha habido, digamos, el hecho de que puedan llegar más inversiones de las empresas que ya están consolidadas en nuestro país o de nuevas empresas. Eso no se aprecia. Luego, en una lámina habíamos visto, ustedes recordarán, el sector pesquero tiene un 4% de las exportaciones. Sin embargo, hay una importante oportunidad que tenemos con el precio de la harina, ¿no? El precio de la harina, si ustedes pueden revisar, hay un crecimiento importante y sostenido. El precio de la harina, como nunca, está por encima de los $1.600 la tonelada de harina de pescado. Y en esa misma línea también va el aceite de pescado. Cuando se quema la anchoveta, también de ahí se deriva el aceite de pescado, ¿no? ¿Y quién es el principal consumidor? Bueno, es China, ¿no? Si bien es cierto, China es el mayor productor de harina, no se da abasto para poder atender las necesidades de un mercado que cada vez necesita de harina de pescado. Y no es que los chinos coman harina de pescado, lo que sucede es que la harina de pescado sirve para la apicultura, principalmente, para el ganado, para alimentar el ganado porcino, el ganado vacuno, inclusive para hacer alimentos balanceados para las aves de corral, ¿no? Y en el caso del aceite de pescado es, digamos, un gran energizante, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos una oportunidad muy interesante, no solamente este año, sino próximos años, para lo que es el precio de la harina. Bien, en el siguiente cuadro vamos a poder apreciar sobre el cobre. Recordemos que el cobre, la minería, tiene un peso muy importante en nuestras exportaciones, ¿no? En lo que se refiere al precio del cobre, podrán apreciar ya, estos son datos ya dólares por libra, ya no centavos de dólar por libra, sino dólares por libra. Miren la caída que hemos tenido, ¿no? Y esto se ha dado desde febrero de este año, ¿no? De 4.64 hasta 3.48, ¿no? Y esto no se ha aprovechado con mayores exploraciones, no se ha aprovechado con mayor inversión, ¿no? Entonces, esto es un momento, pues, que nos hace recordar los ciclos económicos, ¿no? Hay materias primas que tienen años espectaculares, y los años donde los precios están más altos deberíamos tener un mayor nivel de inversión, pero eso no se ha dado, ¿no? Y es ahora más bien lo que se está apreciando es un descenso, ¿no? Si ustedes miran, por ejemplo, en la parte histórica, ¿no? Miren, en el 2010 llegamos a $4.40 la libra, ¿no? de cobre, ¿no? La libra de cobre. Luego tuvimos descensos importantes, ¿no? Por debajo de los $2 por el año 2015, y luego ha habido una recuperación importante, ¿no? Y el cobre, podemos entender que ha tenido un dinamismo, una demanda, y todavía tiene un precio todavía atractivo, debido a que se están fabricando más autos eléctricos, se están, digamos, un poco impulsando más lo que es la energía solar. Los paneles solares necesitan de cobre, el sector de construcción necesita de cobre, y Perú con Chile son los principales exportadores de cobre. Entonces, esta mayor necesidad en hacer autos eléctricos, paneles solares, el mismo sector de construcción, de alguna forma impulsa. Pero, por otro lado, los bancos centrales en todo el mundo están subiendo las tasas de referencia, están encareciendo el crédito, y eso hace que el nivel de actividad económica empiece a bajar, y eso también impacta en el precio de los metales, y por eso estamos viendo esa reducción, ¿no? Eso es lo que nosotros podríamos revisar, ¿no? Ahora bien, aquí por ejemplo tengo un print digamos, hemos estado revisando Bloomberg la semana pasada, y según la Bolsa de Metales de Londres, ¿qué es lo que se espera, ¿no? ¿Qué expectativas hay, ¿no? En lo que se refiere a los futuros de cobre, ¿no? Bueno, cualquiera lo puede ver, ¿no? Si miramos 2023, 2024, todas estas proyecciones que se dan, pues, es a la baja, ¿no? Es a la baja sobre los futuros de cobre, ¿no? Entonces, lo que se esperaría para el próximo año, si es que no hay mayor inversión, si no hay mayor exploración, si no hay mayor producción de cobre, es que nuestras exportaciones
puedan caer, porque somos todavía una economía cobredependiente, y eso puede impactar también no solamente en nuestras exportaciones, en nuestra balanza comercial, sino también en nuestra balanza de pagos. Entonces, la tarea que se tiene que hacer de ya hasta el próximo año es asegurar mayor producción, más inversiones y más exploraciones, ¿no? Es evidente lo que se está viendo, lo que va a pasar con el cobre, ¿no? ¿Y cómo nos va en el empleo, no? En lo que se refiere al empleo, son datos trabajados por el Banco Central de Reserva y la SUNAT. Ahí sí lo que se está viendo, algunas señales positivas, es que el empleo formal ha estado avanzando lentamente, pero ha tenido un incremento no considerable, pero todavía falta mucho, ¿no? Si uno mira a nivel nacional los puestos de trabajo formales, cuánto han incrementado, uno puede apreciar que ha incrementado, por ejemplo, la última data es julio de este año, ha incrementado 6%, ¿no? 6% si lo comparas respecto a julio del año 2021, ¿no? A nivel nacional. A nivel del sector privado, las cifras son un poco más altas, ¿no? Porque eso está promediado sector público y privado. A nivel del sector privado, el incremento ha sido de 7.3%, ¿no? Pero no olvidemos que hay muchos chicos que terminan el colegio, quieren trabajar, muchos jóvenes terminan el instituto, ¿no? Muchos están trabajando y estudiando. Igual sucede en las universidades, ¿no? Hay chicos que están trabajando y estudiando y algunos que ya pues terminan la carrera y quieren tener una propuesta laboral un poco más interesante, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ha habido una lenta recuperación en lo que es el empleo formal, todavía falta trabajar mucho, ¿no? ¿En qué hay que trabajar? En atraer más inversión privada. La inversión pública no es suficiente, ¿no? Y para mejorar la empleabilidad, lo que siempre decimos a los jóvenes, aparte de los conocimientos, hay que desarrollar habilidades blandas, ¿no? Las habilidades blandas son importantes desarrollarlas. Yo sé que la Universidad de San Martín de Porres hace muchas actividades para ello, y es importante que los chicos se comprometan en desarrollarlas, porque, si bien es cierto, el grado es muy importante, es también importante las habilidades blandas, ¿no? Para tomar mejores y buenas decisiones oportunas para el crecimiento profesional, y como también y yo me uno a lo que ha indicado el decano, al hecho también del emprendimiento, ¿no? El emprendedor necesita tener habilidades blandas de todas maneras, ¿no? Para concretar su plan estratégico, eso es fundamental. Bien, entonces esto es un poco el panorama que tenemos a nivel de empleo, que ha sido fuertemente golpeado, ¿no? Con lo de la pandemia, ¿no? Al cerrarse muchas empresas, se despidieron a muchas personas, y ahora un poco la recuperación que se ha tenido en el nivel de actividad económica ha estado absorbiendo a esas personas que retiraron en algún momento, ¿no? Bien, en cuanto a los empresarios, ¿no? Y ahí tiene que ver mucho con lo que es la inversión privada, ¿no? Esta fue una encuesta que hace siempre el Banco Central de Reserva, ¿no? Las expectativas, y obviamente las expectativas influyen en la decisión que ellos van a tener para invertir, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas de los empresarios? Bueno, hay una tendencia a la baja, ¿no? Se está entrando a un tramo pesimista, ¿no? Eso es preocupante, ¿no? Por ejemplo, dice, expectativas de los empresarios acerca de la economía, ¿no? De 3 y luego de 12 meses, ¿no? Hay expectativas no tan positivas, ¿no? Entonces, ¿eso qué involucra? Involucra pues que el profesional hoy en día tiene que ser más proactivo, tiene que proponer mejoras en la organización, en la gestión, ¿no? Y no solamente pues mirar el mercado local, ¿no? Mirar el mercado internacional, qué otras oportunidades están apareciendo en otros países, ¿no? Pero se puede decir que más allá de lo que pueda hacer un profesional en la empresa, este es el sentir de los empresarios de la economía. Y como ustedes pueden apreciar, no es tan drástico, pero también de alguna forma preocupa en lo que es
las expectativas de los empresarios en el sector, ¿no? Ya y hay un buen grupo, ¿no? El de 12 meses está por encima del tramo pesimista, pero si uno mira el horizonte a 3 meses, o sea, estamos hablando de cortísimo plazo, sí ya entra el tramo pesimista, ¿no? Que está debajo de la línea punteada, el nivel 40. Entonces, al respecto, se tiene que avanzar mucho, se tiene que trabajar más en presentar proyectos, ¿no? Para las gerencias, para los líderes empresariales, ¿no? Dado que esto nos indicaría que en lo que se refiere a inversiones privadas, habría un tanto más de retraso. Y ahora vamos a ver cómo van los motores de la economía, ¿no? Si bien se habla que la economía este año podría cerrar en un 3%, el Fondo Monetario nos decía que Perú podría llegar a 2.6, ¿no? Pero la gran pregunta es, bueno, ¿y cómo hacemos para llegar a pasarlo el 3%, ¿no? Bueno, la economía tiene, podríamos decir, 5 motores importantes. Uno es el consumo privado, ¿no? Uno es el consumo privado, que básicamente estamos hablando de las familias, de las personas. Otro es el consumo público, todo el gasto corriente por parte del Estado. La inversión privada, que eso sí preocupa, la inversión privada respecto a la pública es 4 veces. Si nosotros podemos apreciar aquí el 2021, ¿no? Por los cierres que hemos tenido en el 2020, por la pandemia, tuvieron que materializarse y el 2021 el crecimiento de la inversión privada fue 37%. Fue espectacular, ¿no? La inversión pública estuvo por cerca del 25%, y estos altos niveles que hemos tenido en el 2021 básicamente es porque la economía se está abriendo poco a poco. Sin ir muy lejos, ¿no? Por ejemplo, la construcción de departamentos, ¿no? Que habían sido suspendida, ¿no? Muchos proyectos se dieron luz verde en el año 2021 y se pudo concretar, ¿no? Eso es por dar un ejemplo. ¿Cómo vemos al motor digamos, de la expansión del nivel de actividad económica en nuestro país? Básicamente es el consumo privado, ¿no? Las familias, ¿no? han mejorado el consumo 4%, ha habido un incremento. El año pasado fue mejor, ¿no? 11.7. Este año se espera, ¿no? Porque son datos estimados, aún no cerramos el año, que estaríamos creciendo un 4%. ¿De qué se explica? Bueno, ha habido, ya lo habíamos mencionado, ha habido un incremento del empleo formal, y también se han estado utilizando fondos con fin previsional, ¿no? Hasta lo que va a la fecha, son más de 70.000 millones de dólares que se han retirado del sistema privado de pensiones. En este año se han retirado más de 22.000 millones, ¿no? Entonces, la gran pregunta es si todo era para necesidades, urgencias, pagar deudas, ¿no? O llevarlo a los bancos, ¿no? Lo que hemos visto, por ejemplo, el ahorro de familias no ha habido un aumento importante, ¿no? Más bien lo que se refiere a CTS ha caído a la mitad, ¿no? Está viendo unas cifras a nivel de CTS, prácticamente habíamos bajado los saldos de CTS a un poquito más de la mitad, ¿no? Eso es por un lado. Y entonces las familias tienen más liquidez y eso ha estado de alguna forma explicando esta expectativa que tenemos que el consumo privado este año puede ser 4%. Pero eso no es sostenible en el tiempo, ¿no? Que uno puede estar retirando todos mis fondos de desempleo, que es la CTS y de jubilación, todos los años, ¿no? Entonces, se estima que para el 2023, siempre y cuando el panorama sea mejor, el consumo privado podría aumentar todavía un poquito, un 3%, pero no como este año, ¿no? En lo que se refiere a la inversión privada, sí es preocupante, ¿no? Y eso tiene que ver de alguna forma con las expectativas de los empresarios. El crecimiento es cero, ¿no? 0%, ¿no? Hasta el momento no se ha visto unas iniciativas importantes en inversión privada, ¿no? Aumentar el stock de capital. Y en lo que es inversión privada también está abajo, ¿no? Un 2%, ¿no? En exportaciones se espera crecer un 5.5%,
En importaciones crecer 3.8, ¿no? Pero este menor crecimiento de exportaciones, como ya habíamos indicado, influye mucho el precio de los metales. Hemos visto que tanto el precio del cobre como el precio del oro están con tendencia a la baja, ¿no? Si bien es cierto, el precio de la línea de pescado está más alto, pero solamente es 4% de lo que Perú exporta. Viéndonos a ver cómo vamos a la vecindad en América Latina a nivel de actividad económica, se espera pues que este año podamos crecer algo de 3%. Colombia va a tener un crecimiento según estimados del Banco Central y Latam Consensus Forecast, que Colombia sea pues la vedette de este año, 2022, ¿no? Entonces, como decía un CEO de una importante corporación, si a un país tiene un alto crecimiento, entonces tenemos que mirar qué le podemos vender, ¿no? Si hay un mayor nivel de actividad económica, por ejemplo, en el caso de Argentina, ¿qué le podríamos vender? En el caso de Argentina, bueno, un poco mirarlo con pinzas, ¿no? Porque si bien es cierto, Argentina tiene un mayor nivel de actividad económica que Perú, sin embargo, afronta una gran inflación y en el caso argentino, si lo vemos desde el punto de vista empresarial, tendríamos que mirar más nichos de mercado, ¿no? Para aprovechar ese avance, ¿no? Pero Colombia, creo, jóvenes, se convierte como una importante oportunidad para hacer negocios, ¿no? En lo que resta del año y hasta al menos el primer semestre del siguiente año. ¿Qué se espera para el próximo año? Que Perú pueda crecer un poco más que las demás economías, ¿no? Tomando en cuenta que se espera que la inversión privada se pueda recuperar, la inversión pública, ¿no? Y también el consumo, pero yo ahí sí tendría un poco de dudas porque el consumo no puede funcionar en base a retiros de fondos de AFP y CT, eso tiene un límite, ¿no? La gran pregunta era sobre la inversión privada, ¿no? Le habíamos dicho pues que la inversión privada en términos de millones de dólares, ¿no? No se tiene un crecimiento muy importante, ¿no? Ahora, por ejemplo, se espera poner en marcha lo que es Quellaveco, ¿no? Y hay un poco de idas y venidas, pero este proyecto es importante porque de alguna forma ayuda digamos, a que el nivel de actividad económica minera pueda avanzar y también contribuir a una mayor recaudación. Bien. Luego, en lo que se refiere a la inversión pública, ahí sí tengo un poco de preocupación, ¿no? Porque si bien es cierto, hay un gran esfuerzo en recaudar más, hemos tenido una recaudación importante el año pasado, ¿no? Sin embargo, miren lo que pasa con la inversión pública. Si bien es cierto, la inversión pública en todo el mundo cayó en el 2020, en el 2021 la inversión pública se incrementó a 24.9%, casi 25%, y este año solamente hay un incremento de 2.1%, ¿no? Habría que ver qué se tiene que destrabar, en qué tiene que mejorar la gestión pública para que esa inversión sea mayor, porque las necesidades que tenemos en temas de salud, de educación, de seguridad, ¿no? Son mayores, eso lo vivimos, ¿no? Si vamos a un hospital, si vamos a un colegio público, simplemente si vamos a la calle, vemos que los niveles de inseguridad han aumentado, ¿no? Pero se tiene que hacer más, ¿no? Ahora, uno se preguntaría, pero de repente lo que falta es dinero, de repente lo que falta es presupuesto, ¿no? Ayer, si no me equivoco, los médicos han salido pues a reclamar que les aumenten el presupuesto, ¿no? A ver, si nosotros miramos la ejecución, porque no es solamente importante recaudar, sino también gastar, y por eso vamos a compartir la siguiente lámina, y esa lámina usted la puede encontrar, pone usted ejecución del presupuesto, MEF, lo pone en Google, y entra directamente a la página de transparencia, y a mí hay algo que a mí me preocupa mucho, esta es la información de cómo estaba avanzando el gasto día a día, ¿no? Y como ustedes podrán apreciar, ¿no? El presupuesto es de 197.000 millones de soles, ¿no? 197.000 millones de soles, es más o menos el presupuesto que tenemos para este año. Sin embargo, la ejecución está al 61.8%. Yo estuve mirándole
esto hace 2 semanas y estaba en 60%. Es decir, que en 15 días hemos avanzado 1%. La gran pregunta que hacemos, porque no se requiere tanta matemática, si seguimos con esa velocidad, ¿a cuánto podríamos llegar de ejecución para el 31 de diciembre, ¿no? Porque prácticamente para cerrar el año tenemos, miren, estamos hablando de 2 meses y medio. 2 meses y medio, y estamos al 61% de ejecución del gasto. Entonces, aquí lo que se requiere, ¿no? Mejorar la gestión, mejorar la ejecución, y ojo, esto no solamente es a nivel de gobierno central, ¿no? Esta información, si usted revisa y lo amplía, es la misma problemática gobierno central, gobierno regional y gobierno local. Entonces, es momento para que se ejecuten estos presupuestos, ¿no? Que de alguna forma también impactan en el sector privado, porque muchos son proveedores, muchas empresas son proveedoras del Estado, y también se necesita pues que se destrabe siguiendo normas técnicas, siguiendo los procedimientos para que las empresas puedan seguir generando un mayor nivel de actividad económica, más empleo y por lo tanto mejorar los ingresos de las familias, ¿no? Y si mejoramos los ingresos de las familias, entonces hay más oportunidades para hacer negocios. ¿Bien? Bien, entonces, hasta aquí, esto vendría a ser mi presentación. Quería saber si tienen algunas preguntas. Estoy atento a las indicaciones. Muchas gracias, comunidad Gracias a universitaria. usted, estimado maestro Juan Carlos Ocampos. Vamos a invitar a nuestros estudiantes y docentes que puedan realizar su participación en preguntas y respuestas en el chat de Zoom. Adelante. Mientras tanto, me gustaría, maestro Juan Carlos Ocampos, si es cierto, se empieza a cerrar con el 3% en respecto a lo que se refiere al cobre, ¿qué sugerencia daría usted? ¿Podría repetir, por favor, la pregunta? Sí. Si es cierto, se piensa cerrar con el 3%, ¿no? Según Sí. la ponencia que realizó, con respecto a la economía, ¿qué sugerencia nos daría usted? Bien, en principio muchos negocios se han abierto, ¿no? Considero que el sector turístico es un sector en el cual se pueden aprovechar oportunidades de negocio, ¿no? Revisar también que el caso de Colombia, ¿no? Colombia se espera que va a crecer 6%, va a crecer el doble de nosotros. Mirar qué oportunidades de negocio podemos hacer con este país vecino de Colombia, con Chile, que también hay bastante relación comercial. ¿Y por qué me refiero a estos dos países? Porque a nivel de micro y pequeña empresa es mucho más fácil negociar con países que estén cercanos, ¿no? Por temas de volumen, por temas de cultura, y es ahí donde se tienen que aprovechar oportunidades, por ejemplo, en lo que se refiere al caso de Colombia, la parte gastronómica, ¿no? Donde podemos aprovechar espacios, en el tema de franquicias. En el caso de Chile, en lo que se refiere a confecciones, ahí tenemos grandes fortalezas para poder aprovecharlas. Y siempre ir mirando aquellos nichos de mercado que no están siendo abastecidos, ¿no? Por eso es importante que los chicos piensen en viajar, en indagar, miren un poco los mercados y preparar, ¿no? De acuerdo a digamos, al empresariado que tenemos, podemos ser un nexo entre un fabricante, por ejemplo, y un comprador en estos países, ¿no? Pero hay oportunidades para aprovecharlas, sí, ¿no? Tiene que ver mucho el tema, pues, de confecciones, Perú tiene un gran potencial en el sector maderero, por ejemplo, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos dos grandes motores, ¿no? Tanto el turismo como el sector maderero. Gracias por la respuesta, estimado maestro. Agradecemos a los estudiantes y profesores y autoridades por su asistencia. También en nombre del decano Daniel Valera Loza,
especialmente su agradecimiento muy especial, y les hacemos presente que cada reconocimiento se realizará por los medios correspondientes por sus valiosos aportes en este tema. Y también, bueno, recalcar que las videoconferencias serán publicadas en el Zoom y difundidas por YouTube. Muy amable, se agradece por la Gracias. brillante ponencia. Gracias.